Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a retomar. Vamos una vez más a retomar desde donde hemos estado nosotros hablando. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Recordemos lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con respecto a esto habíamos hablado de los dos tipos de resurrección. ¿Recuerda? La primera resurrección, que es resurrección de vida, resurrección de justos. ¿Cuándo tiene lugar esa resurrección? En la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego los creyentes que estén vivos para ese entonces serán arrebatados juntamente con los primeros en cuerpos redimidos, tanto los resucitados como los que son transformados. Y entonces se encuentran con el Señor y el Señor inmediatamente desciende y derrota a sus enemigos en la batalla del Armagedón. Luego de esto, entonces, es apresada la bestia, el falso profeta, y enviados al lago que arde con fuego y azufre. Inmediatamente después, entonces, Satanás es atado, encadenado y echado al abismo durante 1000 años, que es el mismo periodo que corresponde al tiempo del reinado de Cristo en la tierra, es decir, el milenio, del cual ya hemos hablado, ¿no? Las características del milenio, las condiciones en la vida, en la tierra, pues van a mejorar, va a haber calidad de vida, el reinado justo del Mesías, va a haber bienestar, prosperidad, es un tiempo, habíamos dicho que el milenio es un tiempo intermedio entre las cosas presentes, es decir, entre lo presente y lo porvenir. Entonces podemos ver ese periodo. La primera resurrección son los que viven, los que están en el milenio ahí, los que fueron resucitados Correcto, vienen. sí señor, vienen y Luego reinan también con están Cristo. los que pasaron sin, Correcto. Y humanamente. habíamos dicho que los que sobreviven a la batalla del Armagedón entran a ese periodo, un periodo en el cual, les guste o no les guste, el Señor Jesucristo va a reinar, dice, con vara de hierro, con vara de hierro. Entonces eso confirma que en el milenio van a haber seres humanos todavía en su naturaleza humana y pues con esa naturaleza pecaminosa como nosotros hoy en día en nuestra carne, pues a veces somos afligidos. Evidencia de ello es que dice que el Señor viene a regir a las naciones con vara de hierro. Si el milenio fuera solamente un tiempo en el que estuviesen los justos, es decir, los resucitados y los raptados, pues entonces no habría necesidad de vara de hierro. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué vara de hierro si ellos voluntariamente han reconocido y aceptado el reino de Cristo? Entonces la vara de hierro da a entender que durante ese periodo el Señor va, el Señor va a establecer pues su gobierno y su reino a pesar de la oposición humana. Porque ahí la Entonces vara de durante ese hierro no va a ser tiempo, para los que han resucitado vivos, correcto, sino para los que pasan humanamente, que digo yo. correcto, la vara de hierro entonces no es para los resucitados ni para los raptados, sino que la vara de hierro será para aquellos que sobreviven al tiempo del Armagedón, las naciones sobrevivientes del Armagedón, y entrarán entonces en ese periodo y ellos mismos también disfrutarán de esa prosperidad. De hecho, las condiciones en el planeta, habíamos dicho, serán óptimas. Prueba de ello será la longevidad de vida para esos días en cuanto a los seres humanos que sobrevivan al Armagedón. Van a tener una duración pues superior a lo que hoy se vive. De hecho, va a ser como en los días de los patriarcas, cuando vivían bastantes años, ¿no? Vivían muchísimos años. Bien, y vamos entonces a retomar y hablábamos de la segunda resurrección. ¿Cuándo es esa segunda resurrección? Después del milenio, después del milenio. Y entrábamos entonces a la siguiente parte que decíamos que en esencia es
Bueno, la rebelión final y la condenación del dragón. La rebelión final y la condenación del dragón lo encontramos desde el capítulo 20, versículo 7. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, de los cuales ya hemos hablado, dice, Satanás será suelto de su prisión. Y el versículo 8 dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Quiénes se van a rebelar? Aquellas personas que sobrevivieron al Armagedón o sus hijos, porque en ese tiempo los seres humanos van a tener hijos. ¿Se acuerda que ya lo hemos visto en Isaías? Que un niño dice que jugará el niño, ¿cierto? Con la serpiente y no habrá ningún problema, ¿cierto? La víbora y no le va a hacer daño. Es decir, van a haber niños. Si hay niños es porque hay un periodo de procreación, un tiempo en el que los seres humanos que hayan sobrevivido al Armagedón van a pues, tener sus familias y van a tener hijos. Entonces, vemos que después de ese periodo de tiempo, entonces aquellos que voluntariamente durante ese tiempo no reconocieron el reinado del Señor, va a venir Satanás y Satanás los va a persuadir. Es decir, lo que ha impedido que los seres humanos se rebelen, por un lado, es la vara de hierro del Señor. Y por otro lado, que Satanás no está haciendo de las suyas en la tierra, pero una vez sea suelto, va a persuadir a los seres humanos y Dios lo va a permitir, de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Sí está claro? Dios lo va a permitir. ¿Pero por qué lo va a permitir? Porque finalmente va a hacer que ellos se reúnan para atacar la ciudad de Dios y allí los va a consumir, es decir, como en el Armagedón, ¿se acuerda? Que todas las naciones de la tierra se reúnen y el Señor a su vez también invita a las aves del cielo. Entonces el Señor permite que vayan, ¿para qué? Para en un solo lugar acabar con ellos. Solo que en esta ocasión no van a haber rebeldes sobrevivientes. En esta ocasión, pues van a ser consumidos absolutamente todos los rebeldes. Habíamos dicho pues que es de extrañar, es muy extraño, pero al mismo tiempo nos muestra la naturaleza del ser humano, el corazón humano. De cómo después de ver el reinado del Mesías tan perfecto, el tiempo de prosperidad, pues se enojan, se indisponen y quieren rebelarse contra el Señor. Bien. Y habíamos hablado también respecto a Gog y a Magog. De Gog también se habla en Ezequiel 38. ¿Recuerda? Ezequiel 38 nos habla respecto a Gog y Magog. Entonces Gog hace referencia en Ezequiel al príncipe de Magog. Y esta nación o este pueblo, este territorio está al norte. Y muchos identifican que este sea Rusia, las naciones del norte, ¿sí? Y casi que me atrevería a hablar de la China también. ¿Qué comparten Rusia y China hoy en día? ¿Gog y Magog son dos naciones? En Ezequiel se describe a Gog como el príncipe y Magog como la nación. Y aquí en Apocalipsis, Gog y Magog prácticamente está hablando de las naciones, de todos los lugares del mundo, incluso los más remotos, porque Rusia en aquel entonces era considerado como un lugar remoto. ¿Sí? En la historia antigua creo que se refiere a Mesec, a Tubal, y ellos están en el norte, y hace referencia entonces a Rusia. Entonces, Gog y Magog prácticamente dice ahí las naciones del norte, pero no solo las del norte, también dice las que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, de todos los lados, oriente, occidente, norte y sur, se van a rebelar y encabezados por Satanás vendrán, dice, como la arena del mar. Es la arena del mar, entonces el hecho de que hayan tantos seres humanos habla del tiempo de prosperidad que vivieron, porque cuando hay muchas personas, pues también podemos decir que la calidad de vida mejoró bastante. Recuerde que la gente ya no va a morir al poco tiempo, sino que se va a prolongar la vida. Entonces, durante ese tiempo, dice que se van a revelar las naciones de todos los 4 ángulos de la tierra. No vienen solas, vienen pues prácticamente encabezadas por Satanás. Bien, entonces vamos a ver
y a recordar la destrucción final de Satanás y de los rebeldes. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces la reunión de todas las naciones para la batalla y lo que el Señor hará con estas naciones, pues también habíamos dicho que puede corresponder a lo que dice el Salmo 2. ¿Se acuerda lo que decía el Salmo 2? Dice, vendrán naciones, consultarán juntas contra el Señor y contra su ungido, o contra el Cristo, o contra el Mesías. Y dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. Ellos creen que el reinado del Señor Jesucristo fue una opresión. Están equivocados. Satanás les ha hecho creer eso, pero pues están completamente engañados y enceguecidos en su pecado y en el engaño en que Satanás les hizo caer. Entonces el Salmo 2 explica esos detalles, cómo la gente, en lugar de aceptar el reino y el gobierno del Señor, pretenden rebelarse, ¿no? Entonces las naciones pretenden quitarse las ligaduras del Señor. Pero ¿qué dice la Biblia de las cuerdas del Señor? El Salmo 16 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Entonces, más bien, las cuerdas con las que el Señor pues, nos ha atraído a Él son cuerdas de amor. Entonces no podríamos ver esto como una imposición. Claro, el Señor en ese tiempo reinará con vara de hierro, porque como todavía hay seres humanos, todavía hay naturaleza pecaminosa, todavía entonces va a castigarse los delitos, porque van a decir, el Señor va a traer justicia y no va a permitir que la maldad se desborde como al día de hoy estamos viendo, ¿no? Entonces, recuerda que el Señor con vara de hierro las ha regido y ese es el momento en el que los rebeldes van a ser finalmente destruidos, ¿no? Hablábamos de la dureza del corazón humano, ¿recuerda? Hablamos de la dureza del corazón del ser humano y, bueno, habíamos comentado el desconcierto ante el hecho de que las naciones se quieran rebelar después de todo lo bueno que el Señor ha sido con las naciones, de ver su justicia. Si querían ver un gobierno perfecto, lo presenciaron en la persona del Mesías y sin embargo lo revelan, ¿no? Al respecto, Warren Wiersbe dice lo siguiente, abro comillas, el reino milenial será el gobierno divino del cielo sobre la tierra. Cristo gobernará con vara de hierro sin permitir ni injusticia ni pecado. Si alguien quiere rebelarse, va a ser castigado. Justamente, no va a haber impunidad porque estará el omnipotente, está el omnisciente, estará el omnipresente reinando en la tierra. Entonces a él no se le van a escapar pues las cosas. Él lo sabe todo, por eso su gobierno va a ser justo, porque no se va a basar en falsos testigos, se va a basar en su sabiduría, en su omnisciencia. Bien. Entonces sigue diciendo, por supuesto, debido a que estas personas sobrevivientes al Armagedón y sus descendientes, ya había yo aclarado, en la tierra todavía son humanas, aparte de la iglesia y los santos resucitados que tienen cuerpos glorificados, habrá niños que nazcan con naturalezas pecaminosas. Al concluir el milenio, comenta Wiersbe, mucha gente todavía solo obedecerá externamente a Cristo, pero no se le someterán de corazón. Uno de los propósitos principales del milenio es demostrar de manera concluyente que la humanidad no puede cambiar incluso bajo un gobierno perfecto y en un medio perfecto. Mientras haya una naturaleza humana, los hombres siempre verán un pero, siempre querrán protestar, aun si se les concede un gobierno justo y condiciones óptimas como las que estamos viendo, vemos que la naturaleza humana tiende a rebelarse, bueno, de manera inexplicable, debido a la transgresión de Adán y esa naturaleza, ese pecado que ha sido transmitido de generación en generación. Eso va a pasar con los seres humanos que estén para aquel entonces. Bien, entonces vamos a ver la condenación final de Satanás. La condenación final de Satanás. La condenación final de Satanás. Versículo 10. Versículo 10. ¿Sí? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de
los siglos. Ahora esta vez el diablo no va a ser encadenado y atado en un abismo. El diablo finalmente va a ser enviado al lago que arde con fuego y azufre, que también hemos identificado ese lugar como la Gehenna o como el infierno el infierno como tal. Nosotros actualmente habíamos dicho que al infierno le llamamos al lugar actual de tormentos, pero ese es el Hades, ese es el infierno. Pero el infierno definitivo y el infierno del cual estamos haciendo referencia es este, porque este sí no se extingue. El Hades va a ser lanzado allá, pero el lago que arde con fuego y azufre es sinónimo de segunda muerte y es sinónimo de condenación eterna. Bien. Ahora, de acuerdo a eso entonces, estamos viendo que Satanás será finalmente enviado a su destino final. Mateo 25:41, cuando el Señor le diga a los de su izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál es ese fuego eterno? Pues estamos viendo que apunta al lago que arde con fuego y azufre, ¿sí? Recordemos que 1000 años antes, la bestia y el falso profeta habían sido enviados a ese lugar. Y ahora el diablo 1000 años después también es enviado a ese lugar. Bien, entonces esto también descarta la doctrina falsa del aniquilacionismo. ¿Qué es el aniquilacionismo? Es el que proclaman los testigos de Jehová. Ellos dicen que una persona impía cuando muere cesa su existencia, deja de ser consciente de sí misma. Y por consiguiente entonces solamente resucitan los que ellos consideran o llaman que son los justos, mientras que los malvados viven en un estado de inconsciencia o de inexistencia más bien. Eso es lo que ellos hablan, ¿sí? Que es borrada su memoria, es borrada su conciencia, es borrada su persona, su ser prácticamente. Eso no es bíblico, lo estamos viendo. Apocalipsis, por ejemplo, 19:3 dice, otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, del 10 al 11, dice, bueno, en la segunda parte dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces habla de que ellos van a estar en un estado de conciencia, van a estar en un estado de conciencia. Bien, vamos entonces a hablar de la cuarta y última parte del capítulo 20. Ya hemos hablado de Satanás apresado, ya hemos hablado del milenio, ya hemos hablado de la rebelión final de Satanás y su condenación, y ahora el último punto de este capítulo será la condenación, el juicio del gran trono blanco. Bueno, y por consiguiente la condenación de los impíos. Vamos a tomar desde el versículo 11 hasta el versículo 15 para entrar en contexto. Dice allí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, vamos a hablar del trono blanco. El trono blanco, entonces, es ese lugar en el cual se sentará el gran juez, ¿no? El trono blanco. ¿Qué es un trono? Es un lugar en el cual se siente y desde allí pues gobierna, desde allí ejerce autoridad un gobernante, un rey. En este caso es el Señor, ¿no? Es el Señor. Entonces hasta hablando del juicio del gran trono blanco. Y allí van a ser juzgados todos los que tengan parte en la segunda resurrección.
Mi pregunta al respecto, ¿se acuerda que lo habíamos preguntado? La segunda resurrección, todos los que resuciten en la segunda resurrección, ¿serán condenados? Ya habíamos dicho. Que no todos, no todos. ¿Por qué? Recuerde que pudo haber quienes vivieron durante el milenio y murieron en algún momento, ¿sí? Y probablemente aceptaron el gobierno de Dios. Es decir, yo que veo durante el milenio, periodo de gracia también, para que los seres humanos se arrepientan. Es decir, el milenio también va a ser un tiempo de 1000 años en el cual se le va a dar oportunidad incluso a los que sobrevivieron al Armagedón para que reciban. Y alguien creerá que estoy desfasado de lo que estoy diciendo, pero ¿cómo es posible si la segunda resurrección es resurrección de condenación? Sí, en la segunda, pongan cuidado lo que voy a decir. Todos los condenados van a resucitar en la segunda resurrección. ¿Está claro? Pero no todos los que resuciten en la segunda resurrección son condenados. Repito, todos los condenados resucitarán en la segunda resurrección. Pero no todos los que resuciten en la segunda resurrección serán condenados. ¿Sí me hago entender? Voy a dar un ejemplo. Todos los que vienen a la congregación, ¿cierto? Todos los santos de la congregación vienen el domingo, pero no todos los que vienen a la congregación son salvos. ¿Quién lo sabe? Yo no puedo decir quién. El Señor lo sabe. Bueno, claro que por los frutos se conoce el árbol, ¿cierto? Pero ¿sí ve que son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas. Todos los salvos vienen a la congregación, pero no todos los que están en la congregación son salvos. Puede que vengan, pero de pronto vengan en calidad de simpatizantes, no en calidad de discípulos. O sea, ¿se da cuenta la diferencia? Todos los santos vienen a la congregación, pero no todos los que asisten a la congregación son salvos. Aplicando esto a lo que estoy diciendo, todos los impíos van a ser resucitados en la segunda resurrección. Y para ellos entonces aplica la resurrección de condenación. Pero creo, por lo que he leído, que no todos los que resuciten durante la segunda resurrección van a ser condenados. ¿Cómo lo sé? Los versículos apoyan lo que estoy diciendo. Dice que ellos son juzgados conforme a los libros y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se acuerda que habíamos hecho esa aclaración? ¿Qué significa que el que no se halló inscrito? ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es que fue inscrito en el libro de... Que hay algunos que fueron inscritos, o sea que se dice que el que no se halló inscrito, o sea que habían los que estaban inscritos. ¿Se da cuenta? Habían los que estaban inscritos. Entonces no diría eso. Si en la segunda resurrección resucitan todos los impíos, bueno, eso es cierto, pero no todos los que son juzgados en el trono blanco, para que me entienda, son condenados, porque ahí dice que el que no se halló inscrito, o sea que sí hay quienes son inscritos. ¿Sí está claro? El que no se halló inscrito, o sea que sí hay inscritos. ¿Se da cuenta? Entonces, Eso estaría apoyando, y perdónenme la ignorancia, eso estaría apoyando la ideología del catolicismo que habla del purgatorio, no señor. que solo que se llame otro nombre, ¿no? Sería así. No, porque la idea del purgatorio aquí no entra porque es que los que resucitan, todos los impíos van a resucitar en la segunda resurrección. Pero recordemos que durante el milenio hubo quienes probablemente en su naturaleza humana creyeron, pero murieron. Entonces, cuando resucitan, porque tienen que resucitar, es decir, el Señor no va a decir, ay, se me olvidaron los muertos durante el milenio. No, van a resucitar, pero resucitan para ser juzgados y si han creído, sus nombres están en el libro de la vida, por consiguiente, no han de ser lanzados al lago de fuego. Recordemos lo que yo acabo de mencionar, que el milenio también va a ser un tiempo de gracia, un tiempo para darle la oportunidad a aquellos que no creyeron y sobrevivieron al Armagedón, que ahora sí crean y se conviertan. Pero lamentablemente, la mayoría
según lo que vemos, dice que los que se rebelan son como la arena del mar, o sea que la mayoría no va a creer, la mayoría no va a creer y se van a rebelar. Entonces, dése cuenta que si viene la segunda resurrección, resucitan todos los impíos en la segunda resurrección, pero además de todos los impíos, ¿quiénes resucitan también? Los que vivieron, pero también murieron durante durante el milenio, pero creyeron. Entonces, durante el juicio del gran trono blanco, ¿habrá quienes se salven? Sí, ¿quiénes? Aquellos que durante el milenio creyeron, pero murieron. Los de esta época, los creyentes resucitan en cuerpos glorificados y los que estén vivos son arrebatados con cuerpos transformados. Y los que al tiempo presente no han creído, si mueren en su incredulidad, resucitan después del milenio. O sea, todo el mundo resucita, palabras más, palabras menos. Palabras más, correcto. Esa sería la gran conclusión. Todos resucitan, unos para vida eterna, como dice Juan, ¿se acuerda? Juan capítulo 5, ya lo habíamos leído, unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Eso en la segunda resurrección. En la segunda resurrección, repito, resucitan durante la segunda resurrección todos los impíos más los que murieron creyendo durante el milenio. Lo de Juan se refería a todos. Sí, pero ahí está refiriéndose ahí se está refiriendo a todos los justos y a todos los impíos. Todos los justos y todos los impíos. ¿Sí? En el caso de los que resucitaron después del milenio y creyeron, pues ellos hacen parte de la resurrección para vida. Porque son juzgados, pero si sus nombres están en el libro de la vida, pues son salvos. Ellos hacen parte, aunque resucitaron, parece esto un poco confuso, pero aunque resucitaron en la segunda resurrección, creyeron durante el milenio. Por consiguiente, no tienen por qué ser condenados, porque creyeron. El tiempo del milenio es un tiempo de gracia también. Yo estoy confundido por esto, por lo que dice aquí. Y los muertos por las cosas que están escritas en los libros, Sí, señor, según sus obras. según sus obras. Ahora, ya vamos a aclarar ese punto. Estamos apenas hablando del trono blanco, sino que yo me iba adelantando un poquito, como para ir despejando el camino, para cuando lleguemos ahí, entonces podamos resolver nuestras inquietudes. Entonces, Antes de morirse, ella es glorificada. sí, así haya sido, pero es que la mayor parte del tiempo no creyó, pero en el último momento creyó como el ladrón, entonces se salva. Sí, señor. Ella pasa, entonces ella no vive dentro del milenio. ¿Qué pasa? Sí, ella vive entre el mil, claro, porque cuando el Señor venga, si ella creyó es resucitada. Sí, claro. ¿Por qué no ve que murió antes del milenio? Entonces, Sí, yo pensé que ella entraba dentro de los cuerpos glorificados. sí, ella entra, pero es arrebatada Sí. antes del milenio, es decir, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, Sí, porque es que aquí hay tres eventos. Evento 1, el arrebatamiento como tal. Dije evento 1, no dije qué fecha, ¿cierto? Hay un evento en que yo fallecí creyendo en Jesucristo y etcétera. Todos nos salvamos acá, todos, ella. sí, arrebatamiento. Siguiente evento. Sí, en Siguiente. el evento nosotros fuimos arrebatados y transformados y en las nubes y etcétera. El siguiente. Después viene el milenio, ¿es correcto? Vamos a suponer que eso es así. Entonces, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos es un solo evento y corresponde a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Y después, el milenio. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir para no quedarnos allí. Juan Carlos se perdió esas enseñanzas pasadas. Sí, señor, eso le iba a decir. Por eso es importante haber venido antes. Ah, bueno, listo. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ojo, en este punto se cumple lo que segunda de Pedro dice, que los presentes cielos y la presente tierra van a ser consumidos por el fuego y van a ser desechos, destruidos. Aquí no habla de fuego, pero dice que huyen. Es decir, estamos diciendo en otras palabras que la presente creación va a ser destruida. Desaparece completamente, pero Pedro nos especifica que será con fuego, o sea, dice, los elementos ardiendo serán consumidos. ¿Por qué tienen que ser destruidos? Perdón, ¿por qué tienen que ser destruidos? Por el pecado. Porque Están va a
Correcto, para que vengan cielos nuevos y tierra nueva, Para que vengan cielos nuevos y tierra ¿cierto? Hay una película que se llama Eso es como cuando uno va a edificar, ¿se ha visto las casas viejitas del centro? Primero tienen que derribarlas, creo que desde sus cimientos, ¿cierto? Las casas viejas. ¿Para qué? Para construir edificaciones nuevas. Eso va a pasar con la presente creación. Entonces los cielos nuevos, Yo diría que son destruidos por el pecado, porque si no hubiera habido claro, pecado, pues no. claro, el pecado, porque esta creación dice que fue afectada por el pecado. El Señor ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces los presentes cielos y la presente tierra van a ser destruidos después del milenio y antes de que se establezca el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Ahora, ¿por qué es un trono blanco? Porque habla de la pureza, la santidad, la justicia, ¿sí ve? Lo blanco hace referencia, ¿se acuerda que lino fino, dice limpio, resplandeciente, son las obras justas de los santos, las acciones justas de los santos? Pues entonces el blanco tiene que ver con santidad, tiene que ver con pureza, tiene que ver con justicia. Y eso necesita ser o necesita que ocurra, se necesita que ocurra durante el juicio del gran trono, porque uno ve que Dios es el juez perfecto y no va a haber ni un 0,01% de impunidad. El juicio del trono blanco va a ser 100% justo. No van a haber abogados en ese momento, no, pero mi cliente, no. El Señor perfectamente va a juzgar a todos. No se requiere abogado porque el Señor va a juzgar con justicia. El abogado por excelencia es el Señor Jesucristo, quien en base o con base a su sacrificio justifica a los que creen en Él. Bien, entonces esto es cumplimiento. Voy a leer los pasajes que hablan de la destrucción de la presente creación para que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Primero voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 29. Hebreos capítulo 12, versículos 26 al 29. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Voy a leer hasta ahí. Bien, y el otro pasaje es Segunda de Pedro capítulo 3 del 10 al 13. Segunda de Pedro capítulo 3 del 10 al 13. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces esto puede hacer referencia al capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Dice que huyeron la tierra y el cielo. Son consumidos en ese momento, ya no van a tener más parte en la escena. Bien. Y ahora entra una inquietud, una duda que, o sea, ¿se acuerda que habíamos dicho que a medida que avanzamos van surgiendo dudas? Y yo tenía una duda que quería contestarme. De acuerdo a lo que hemos hablado, entonces el juicio de las naciones de Mateo 25 del 31 al 46, ¿es antes o después del milenio? Vamos a leerlo para que... Mateo 25 del 31 al 46. Y vamos a tratar de ubicar, bueno, yo digo cronológicamente, pero es que como ya estamos sobre el fin de los tiempos, pues no podría decir cronológicamente, sino más bien el orden de eventos, porque el tiempo, como dice en algún punto de Apocalipsis, no será más. Mateo capítulo, permítame, Mateo 25, listo. Va a leer, entonces, espera. Entonces, cuando el Hijo del Hombre
venga en su gloria acompañado por todos los ángeles. Entonces se sentará sobre con su glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me curaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, y con sed y te dimos agua para beber? ¿O te dimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿Y te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿Te vimos enfermos y en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron, Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y con sed, o como extranjero, desnudo, enfermo y en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo en verdad que cuando negaron su ayuda al más insignificante de mis hermanos, me lo negaron ayuda a mí. Y ellos ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Gracias. Bueno, primero vamos a hablar de la postura dispensacionalista. ¿Quiénes son los dispensacionalistas? Bueno, palabras más, palabras menos, en cuanto a lo que estamos viendo de escatología, son los que afirman que el rapto es antes de la tribulación. Nosotros afirmamos que es después, por las razones que ya hemos dado y no tenemos ahorita el tiempo y el lugar para hablar de ello. Pero además de eso, los dispensacionalistas dicen que este juicio es un juicio que tiene lugar antes del milenio. Es un juicio que tiene lugar antes del milenio, es decir, prácticamente al principio. Y es un juicio que se hace a las naciones por su trato hacia Israel. Y cuando el Señor habla de mis hermanos, entonces ellos dicen que se refiere a los israelitas, porque como el Señor es de la tribu, según la carne, es de la tribu de Judá, entonces ellos dicen que mis hermanos, cuando él dice mis hermanos, se está refiriendo a los israelitas, y el juicio de las naciones es el juicio de acuerdo al trato que ellos han tenido para con Israel. ¿Y qué sucede antes del milenio? O más bien comenzando el milenio, ¿sí? Repito que no tenemos todos los detalles y tomamos solamente las cosas que nos han sido reveladas y tratamos de tomar las fichas del rompecabezas, por así decirlo, es decir, los pasajes que tenemos acá más otros pasajes a lo largo de la Escritura, y a partir de ellos entonces nosotros tratamos de tomar la mayor cantidad de datos, pero no los tenemos todos. Entonces, tomamos las cosas que nos han sido reveladas para que a partir de ellas nosotros observemos, interpretemos y conectemos un pasaje con otro. Derivado de lo que acabé de decir, es comprensible que existan varias interpretaciones, porque como no tenemos todos los datos o todas las fichas del rompecabezas espiritual, por así decirlo, pues tenemos que pues tomar los pasajes que tenemos, y esos son los con los cuales nosotros partimos para afirmar las cosas. Yo he dicho muchas veces que a medida que el tiempo se vaya acercando o cuando se cumplan las cosas es que sabremos. Pero de momento pues vamos a tomar este pasaje de acuerdo a los diferentes versículos que tomamos, ¿no? Ya expliqué la postura dispensacionalista. Algunos creen que esto se refiere a una parábola.
Algunos han llegado a creer que esto es una parábola cuando se mencionan ovejas y cabritos, ¿sí? Y pues esta es una práctica común. Las parábolas son ilustraciones de la vida cotidiana para expresar una verdad espiritual. En este caso, algunos creen que es parábola porque habla de ovejas y cabritos, pero no solamente está hablando de ovejas y cabritos, creo que está hablando de un juicio real. O sea, no podemos tampoco tomar esto como solamente una parábola, no, un juicio es un juicio real. Entonces los dispensacionalistas, de acuerdo a lo que yo dije, este juicio de Mateo 25 ellos lo separan del juicio del trono blanco. Ellos aclaran que no es el mismo, pero creo que se refiere al mismo juicio del trono blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a que antes en el milenio se mencionan tronos, o sea, cuando se establece el milenio, ¿se acuerda? Si miramos Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice, y vi tronos. ¿Sí ve que no habla de un solo trono? Habla de varios tronos. O sea que al principio del milenio no vemos un solo trono, sino varios tronos. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar autoridad a sus redimidos, ¿cierto? A los redimidos. Y aquí dicho sea de paso, correcto, y aquí dicho sea de paso, creo que es el momento cuando se reparten las recompensas, que es diferente a la salvación. Ya cuando hablemos de ello, lo entenderemos un poquito más, ¿sí? Entonces no parece concordar con lo que dice Mateo 25, cuando dice que hay un solo trono. ¿Sí ve que no son varios, sino un solo trono? Y se sienta únicamente el Señor. ¿Sí ve? Es un solo trono. Mateo, ¿cuántos tronos habla? ¿De cuántos tronos? Uno solo. No, pero en Mateo no dice blanco, pero sí dice un solo trono. Pero si confrontamos con Apocalipsis, diríamos, sería el mismo trono blanco. ¿Bien? Ahora, en ambos casos, el trono está en contexto de juicio, ¿cierto? En ambos casos el trono es contexto de juicio. Ahora, otro argumento por el cual creo que este es el juicio del trono blanco, el mismo de Mateo 25, es que dice que los que son condenados o los que son reprobados en ese juicio son enviados, como acabamos de leer, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿sí ve? O sea que es un juicio que no solamente involucra la muerte física, sino involucra directamente el ser enviados al fuego eterno. Y en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, el que no se halle, ¿qué pasa? Para el lago, ir directamente al lago de fuego y azufre. ¿Está claro? Otra cosa es que, perdóname que vamos entonces. Según sus obras, correcto. Correcto, ese es otro argumento poderosísimo para afirmar lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces creemos que es después del milenio, porque dice Apocalipsis en el juicio del gran trono blanco que en ese trono, en ese trono se juzgan de acuerdo a las obras. ¿Y qué se está juzgando en Mateo 25? Las obras. ¿Sí ve? Entonces no hay desajustes entre uno y otro, ¿no? Ahora, los dispensacionalistas dicen lo siguiente, es que, y lo voy a leer, cuando estábamos en Mateo 25, voy a leer lo que dice. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Esto daría a entender que cuándo ocurre ese juicio? En primera instancia leer, ¿qué me hace pensar? ¿Cuándo es ese juicio? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuánto tiempo pasa según este versículo, entre el tiempo que él llega y el tiempo en que se sienta? Así, leyéndolo. ¿Cuándo, de acuerdo a lo que estoy leyendo? Por ejemplo, Juan Carlos llegó y se sentó.
¿Cuánto tiempo pasa entre llegar y sentarse? Nada. Pero si yo dijera, Juan Carlos llegó, saludó, entró al baño, acomodó la silla y se sentó. Correcto. No estoy diciendo mentira ni en uno ni en otro caso, solo que en el segundo caso yo di más detalles de lo que pasó entre el momento en que llegó y el momento en que se sentó. De acuerdo a lo que estoy leyendo, dice que él llega y se sienta en su trono de gloria. ¿Cuánto tiempo cree que pasa? Nada. Pero a la luz de Apocalipsis 20, ¿qué ocurre entre el llegar y sentarse en su trono de gloria? ¿Quién me dice? Dice lo que en el otro texto, en un texto Sí, pero dice que solamente llega y se sienta y no da detalles. En el otro sí dice qué pasó. bueno, mi pregunta de acuerdo a lo que usted está diciendo es, ¿qué ocurre entre el momento en que llega y se sienta? Que comienza a repartir las recompensas. Comienza a repartir las recompensas. ¿Qué más pasa? Se están pasando un detalle grandísimo. El milenio. El milenio. El momento en que el Señor llega al momento en que se sienta en el trono blanco. ¿Pasan 1000 años? Pasan 1000 años. Ah, no, yo ¿Sí no ve? puedo contestar porque no lo hubiera contestado. El milenio. No sabía. Entonces, Mateo no está en contradicción con Apocalipsis, solo que Mateo no nos está dando los detalles de lo que ocurre entre el momento en que Él llega y el momento en que Él se sienta en un trono. ¿Está claro? Y con eso entonces rebatiríamos lo que los dispensacionalistas dicen. ¿Sí ve que el primero llega y se sienta? No, es que el momento en que llega y se sienta, o sea, hay un lapso de tiempo. Desde el momento en que llega hasta el momento en que se sienta, hay un lapso de tiempo. ¿De acuerdo? Hay un lapso de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? El milenio, junto con lo que usted ya mencionaba, las recompensas y todas esas cosas. De lo cual las recompensas no hemos hablado todavía. Porque ese es, digamos, otro tipo, bueno, no digo de juicio, es un tribunal, el tribunal de Cristo. De eso no hemos hablado. ¿En dónde entraría el tribunal de Cristo? Vamos a hablar luego de eso. Vamos a hablar luego de eso. Correcto, el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van al tribunal de Cristo? Los salvos. Ellos no van al juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron, en Cristo sus pecados ya fueron juzgados. Creyeron por la fe en el Señor Jesucristo. Fueron arrebatados, ¿cierto? Dice ya ellos legalmente a los ojos de Dios han resuelto todos sus asuntos. Y antes del milenio se les repartieron las recompensas. Se les repartieron las recompensas. Se les repartieron las recompensas. Entonces, es este punto. Es este punto. ¿Listo? Entonces a eso nos referíamos con este juego. Donde los testigos de Jehová niegan, digamos, de que va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Sí, señor. Predican, pero que va a ser en esto, que va a ser transformado, que así va a ser. Sí, señor. Bien, entonces lo que estamos diciendo nosotros, es que aquí básicamente, es que el juicio de Mateo capítulo 25 correspondería entonces a el juicio del gran trono blanco, contrario a lo que dicen los dispensacionalistas por las razones que anteriormente les expuse, ¿sí? Espero que hayan quedado un poquito más claras. Es probable que... De que pasa el milenio mientras él se sienta, para él es un día, porque dice que para él 1000 años. Sí, ese es otro argumento. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Se podría de pronto, sí, se puede aplicar a Mateo capítulo 25. Bien. Entonces, el Señor en Mateo 25 no se detiene en los detalles que ocurren entre el momento en que llega y el momento en que se sienta. ¿Por qué? Porque aún la revelación del Apocalipsis no había sido dada. Y entonces, Señor, recordemos que hay un principio en la Biblia que es la revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Que a medida que la Biblia se iba escribiendo, más detalles se iban añadiendo. El Señor no podía dar los detalles de un momento en Génesis, no. A lo largo de la Biblia
se van extendiendo. Por ejemplo, el concepto de infierno no está tan claro en el Antiguo Testamento como sí del todo en el Nuevo Testamento. Eso se llama el principio de revelación progresiva. El principio de revelación progresiva, ¿bien? Entonces, a eso nos referimos, ¿bien? Ahora, el pasaje de Mateo 25, del 31 al 46, no está sustentando la salvación por las obras, ¿sí? Es decir, que por el hecho de que algunos le den de comer, de beber, de vestir, ¿cierto? De visitar, del estar enfermo y estar allí, eso no es, o sea, no por las obras somos salvos. Mateo 25 no está apoyando la salvación por obras, más bien, las obras evidencian si una persona es salva. ¿Se da cuenta? Las obras son la evidencia, no el medio por el cual las personas son salvas. ¿Sí? Las obras son la evidencia más el resultado correcto, más no el requisito para salvación. ¿Sí? Las obras fluyen, ¿cierto? Las obras fluyen. Yo no le digo yo no hago que un gato maulle para que sea gato. ¿Por qué es gato? Maulla. ¿Sí ve? ¿Cómo es un gato? Maulla. Entonces, es a eso a lo que nos referimos, ¿bien? Ya hablamos del trono blanco. Cierro el paréntesis del juicio de Mateo 25 y digo yo que es otra descripción del juicio del gran trono blanco, contrario a lo que digan los dispensacionalistas. Hasta aquí entonces cierro ese paréntesis. Y surge otra pregunta, entonces, ahora sí, el juicio del tribunal de Cristo, pero más bien no lo llamemos como juicio, sino el lugar en donde los creyentes reciben recompensa. ¿Las recompensas son después de qué? Bueno, al principio del milenio, sí, señor. Pero en términos de espirituales, las recompensas son después de qué. ¿Quién me dice? Las recompensas vienen después de la salvación. ¿Sí? Y para leer estos pasajes vamos a Romanos capítulo 14, versículo. Romanos 14, versículo 10. Si usted está en lo cierto, si no son salvos no pueden ser recompensados. Y aquí voy a dar otra afirmación, dos afirmaciones complementarias. Todos los salvos reciben recompensa. Los impíos no reciben recompensa. O sea, no hay tal como la recompensa, digamos, de un impío, ¿qué es? La remuneración, el castigo. El castigo, porque se portó mal, vivió en pecado. ¿Qué le llega? Le llega su recompensa, pero ¿cuál es su retribución? La condenación. Solo los salvos reciben recompensas, en el buen sentido. ¿Listo? Es que hay unas partes, bien. Unas traducciones dicen, ahí Vamos. le tenemos su tajadita de queso. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién se está incluyendo ahí? A todos los salvos. Bueno, pero ¿cómo sabe que se está incluyendo? Primero, Pablo. Comencemos por el que está escribiendo, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Uno de los apóstoles de Jesús. Y por ser apóstol, el apóstol es evidencia de que Pablo es ¿qué? Es creyente, y por ser creyente es ¿qué? Es salvo. Por consiguiente, si Pablo se incluye como salvo en el tribunal, significa que él va a ir al tribunal de Cristo. Claro. ¿Sí? Ese pasaje, otro pasaje es 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Listo? O sea que también los cristianos seríamos juzgados tal como los
Entonces, ¿sí ve? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Perdón, una pregunta. Señor, De acuerdo a los dones que Dios reparte, que el Espíritu Santo da a la iglesia, a los creyentes, se van a ver las obras de los creyentes, ¿cierto? Si los ejecutaron, sí. Por los dones, ¿sí? Porque eso se da es por gracia. se da por gracia. Sí, sí, Señor. O sea, la salvación es una gracia, es un don. Lo que los creyentes hagan a partir de su salvación, entonces el Señor se lo cuenta por recompensa, lo que haga bueno, ¿cierto? Ahora, sea bueno o sea malo en este sentido, ¿qué sería malo? Pues entonces hablaría, no busca, no. Aquí estaríamos hablando de que la persona quizá no fue más diligente siendo salvo con respecto a otros, ¿cierto? Entonces, en este sentido, algunos reciben recompensa por su diligencia siendo salvos, porque algunos dijeron, no, ya yo fui salvo y ya con eso me conformo. La Biblia dice que hay en otro pasaje que nos habla de las recompensas. Sí, antes de que entremos de lleno al juicio del trono blanco, quería yo distinguir o quería identificar el juicio de Mateo 25 y ahora quiero hablar del juicio ante el tribunal de Cristo, o más bien el tribunal de Cristo. Entonces dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Voy a leer, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces dice que el día y el fuego, ¿a qué haría referencia al día? El día del tribunal de Cristo. Ahí se va a evidenciar entonces si lo que él hizo era oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca. Ahí estamos hablando del terreno de las recompensas. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificare recibirá recompensa. ¿Sí ve? Si permaneciere. En ese sentido hablaríamos de sea bueno. Y dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué sería lo malo ahí? Que su obra no permaneció, es decir, se quemó, pero él pasó, pero no recibió recompensa. O sea, eso se refiere a una persona, a un siervo de Dios, o todos tenemos que ser siervos del Señor. Sí, los siervos de Dios, pero hubo siervos de Dios diligentes y que se esforzaron y van a tener recompensa. ¿Cuándo se reparten las recompensas? Entonces, después, pero yo diría al principio del milenio. Al principio del milenio. ¿Cómo veríamos la repartición de recompensas en Apocalipsis, capítulo 20? Creo que en el versículo 4 está la clave. Y vi tronos, y se sentaron, sí señor, nuestro pasaje central, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Entonces, dése cuenta que, ¿cuáles serían las recompensas? Bueno, un grado de autoridad que el Señor le concede a la persona. ¿Sí? O sea, Dios usa la vida de esa persona para delegarle autoridad y que reine. Esa sería una recompensa, el delegarle a una autoridad, ¿cierto? Por eso se les da tronos. Entonces, aquí veríamos la repartición, digamos, de las recompensas o la obtención, Las recompensas es lo mismo como las coronas que habla. Es que la corona de la vida puede ser simbólico, puede ser Sí, pues, a ver, la corona de la vida, o serían distintivos. Puede ser el cabello. eso lo encontramos hablando de coronas, Apocalipsis, capítulo 2 al capítulo 3, le habla a algunas iglesias y alguna de ellas, entonces le habla del que venciere, ¿cierto? Y habla también de una corona. De eso nosotros habíamos hablado, ¿recuerda? De eso nosotros
habíamos hablado. Entre Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, por ejemplo. En el capítulo 3, versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, en cuanto a las recompensas, el Señor va a recompensar. ¿De qué manera lo va a hacer? Creo que, bueno, Él prueba las obras y una vez las prueba entonces va a dar recompensas. ¿Y cómo lo va a hacer? Dándoles autoridad, cierto grado de autoridad durante el milenio. Entonces es durante el milenio que las recompensas a los creyentes son repartidas, ¿sí? O bueno, al principio del milenio y ellos las disfrutarán a lo largo del milenio. Porque yo creo que en la Nueva Jerusalén no van a haber privilegios más de unos o de otros. Es durante el periodo del milenio, ¿sí? O sea que en el milenio es donde se van a determinar quiénes son los que van a En el cielo sí no, y en el cielo sí a ver lo que su merced acaba de decir. El cielo, digamos, es la condición actual. Si una persona muere, va a la presencia de Dios. Sí, pero allá sí a ver, Pues de acuerdo a lo que estamos leyendo, de pronto sí se creo que no. Creo que no. En ese momento no recuerdo ningún pasaje que hable de que en el cielo en ese momento hayan unos más que otros. Creo que las recompensas específicamente se reparten es en el milenio. En el milenio. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces vamos a dejarlo acá. Se ve que siguen surgiendo más preguntas, pero espero que las que han surgido hasta el momento hayan sido, por lo menos en su mayoría, contestadas. Después hablaremos entonces en cuanto a las coronas y seguiremos tomando al respecto. Bueno, pero más allá de simplemente información, pues esto nos debe hacer diligentes, ¿no? Esto nos debe llevar a ser diligentes, esforzados y pues caminar en fe, y mientras seamos y en calidad de salvos esforzarnos, sabiendo que el Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Nuestro Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo en el Señor. Señor, a ti te damos las gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque tú nos revelas tu palabra, Señor. Y hay quizá muchas dudas, Señor, pero algo sí es cierto: el Señor viene por segunda vez, el Señor gobernará sobre la tierra, el Señor asignará los tronos a los suyos, repartirá sus recompensas, establecerá su juicio, el juicio final. Y aún en el tiempo del milenio veíamos que aún hay tiempo de arrepentimiento, de gracia, de oportunidad para aquellos que no habían tomado una decisión y que sobrevivieron después del Armagedón. Señor, tú eres el Dios de las oportunidades. Quizá la puerta no siempre estará abierta, pero ha estado abierta por mucho tiempo, Señor, prolongando y extendiendo tu misericordia, Señor. No quiero ser insensato e ignorar, Señor, tu amor y tu fidelidad, Señor. Quiero desde ya, Señor, aceptar la evidencia. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y Él es el verdadero Rey. Quiero que gobierne, Señor, en mi corazón desde ya, Señor. Gracias por darme la oportunidad de presentarme y acercarme a ti, Señor. En tu trono estás sentado en gloria y en majestad. Y aunque eres 3 veces santo, no miras mi iniquidad. Y permites que me acerque a ti otra vez. Yo me conformo con postrarme
y besar tus pies. Yo quiero adorarte y decirte, Jesús, que tú eres mi Rey.